pierdes, se contrae. Si ganas, se va a expandir. Si yo pierdo, ¿ok? Si yo pierdo, ¿qué podemos perder? Podemos perder o soluto, o podemos perder solvente, o podemos perder en la misma proporción. Ese es lo otro que tienes que tener claro. O pierdo soluto, o pierdo solvente, o pierdo en la misma proporción. Y cuando ganas, de igual manera. Cuando ganas, o ganas soluto, o ganas solvente, o ganas en la misma proporción. Si yo gano más solvente, lo que voy a generar es una dilución. Porque estoy diluyendo, porque estoy haciendo de que exista más agua, ¿no? Y el agua es el solvente. Así estamos todos claros. ¿Sí o no? Si yo gano, ¿cómo podría ganar más agua? Ingesta, obvio. ¿Qué más? ¿Por la osmosis? La osmosis, ¿pero qué proceso? ¿En qué fenómeno? En la reabsorción, ¿no? Si yo reabsorbo más agua, ¿no voy a ganar más agua? Sí, porque estoy reabsorbiendo. Si estoy reabsorbiendo, estoy ganando. A eso voy. Esas cositas tienen que tenerlas claras, porque si tú estás reabsorbiendo, ahorita no importa por qué, pero si estás reabsorbiendo agua, vas a ganar agua. Y si ganas, ¿qué va a suceder? ¿Se contrae o se expande? No, pero había menos. Ok, había menos, pero estás expandiendo respecto a lo que había. Así sí un poco lo estás expandiendo. Esos son términos que tienes que entender para poder luego asociar. De repente eso los confunde, porque como había una pérdida, de por sí piensas que se va a quedar en pérdida. No, es un proceso dinámico. Si había una pérdida y ahora estás reabsorbiendo para ganar, es porque buscas compensar en relación a lo que has perdido. Si tú has perdido, ¿tu cuerpo qué va a querer hacer? Estás ahí jugando. Si has perdido, ¿tu cuerpo qué va a querer hacer? Consumir, reinsertar. Ya, pero eso va a depender un poco más algo activo, ¿no? Es decir, hasta que lo logres, Una compensación. va a compensar respecto a lo que puede tener. Es decir, lo más idóneo sería que tú lo puedas ingerir, pero ese es un acto que a veces, imagínate que estás privado, restringido respecto a acceso y o a una situación ya un poco más específica, una hemorragia, etcétera, donde hay pérdida de volumen, ahí no es que tomes y vas a reponer, ahí necesitas reponer evitando que sigas perdiendo, pero hasta que eso suceda, tu cuerpo, la palabra es compensa. Entonces, si yo pierdo, tu cuerpo va a querer ganar. Esa es la idea. Y si tienes mucho, tu cuerpo no va a querer que sigas ganando. También va a querer volverlo a la homeostasis. Por un proceso que es osmosis, eso sí está bien. Eso es lo que tienes que entender. Ese es desde el punto de vista de generalidad como término. Pero ahora, en las situaciones clínicas es donde ustedes a veces creo que fallan. Porque es cuando a veces ya se les está poniendo en prueba, a veces no han entendido el concepto. Si ustedes entienden entonces que si tengo menos soluto, ¿verdad? Miren lo que estoy diciendo. Si tengo menos soluto, el medio, Cristian, ¿cómo sería? Si tengo menos soluto, del líquido extracelular. Una contracción. ¿Ah? ¿Por qué? Más Está bien, concentrado. pero dilo de la otra manera para que quede bien. Más concentrado. Si hay menos soluto, Hay más solvente. eso. Que sí, posmótico es sí, pues aquí hay menos soluto porque hay más solvente. Eso tienes que tenerlo claro para que puedas analizar los escenarios de las enfermedades, porque si no te confundes. ¿Está bien? Está bien. Si hay menos soluto es porque hay más solvente. Si hay menos solvente, hay más ¿ah? Soluto. ¿Y cómo se llamaría el escenario? Hiperosmótico. Hiperosmótica.
¿Ok? Y si gana un absoluto, hay menos solvente o hay más solvente. Menos. ¿Y cómo se llamará? Contracción. ¿Cómo se contracción si gana nada? Expansión. Si había más absoluto. Hiperosmótico. ¿Está bien? ¿Sí o no? Y si hay más solvente, ¿ves cómo se demora en decirlo? Si hay más solvente, pero completo. ¿Por qué? ¿Está más diluido o no? ¿Por qué? ¿Hay más soluto? Hay más solvente. No son menos. Me gustaría que el 100% lo diga así, tipo coro, ahora que se acerca la Navidad. ¿No? Coro, todos lo digan, pero son unos cuantos. ¿Verdad? Entonces, esto que parece de repente muy básico para algunos, porque yo sé que algunos lo entienden, lo dominan, si no lo tienen claro como constructo, no van a entender las enfermedades nunca. Se las van a memorizar. Y es ahí cuando en el examen falla. Porque en el examen no les ponemos preguntas teóricas, les ponemos de análisis. Y es ahí nos falla. Y por más que puedan tener el banco y van a encontrar preguntas de estos temas, nosotros se han dado cuenta que siempre cambiamos algo. Entonces, ahí es donde tienes que entender, para que así te ponga el caso de cabeza, lo vas a resolver. Porque entiendes. Pero para entender los 6 escenarios tienes que entender este juego que hemos hecho. Ahora sí, más o menos ya todos lo tienen más claro. ¿Enrique? Eso de que si ganas, si pierdes. Diego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? Paulo. Kenneth. No te veo convencido. Muy bien. Esperemos sea cierto. Me están diciendo todos que sí. Entonces, vamos a ver ahora con un escenario. La compensación busca la homeostasis, pero situaciones clínicas repercutirían en la situación que al final podría generar, obviamente, una descompensación, ¿no? Mientras va cargando esto, al costado de Paulo, doctor de la izquierda, ¿cómo te llamabas? Andrés. Explícame el sistema renina angiotensina aldosterona, por favor. ¿Cuáles estables reconoces? Todo lo que sepas. Imagínate que esto es pregunta del examen oral de la próxima semana. A ver, ¿qué me dirías? ¿Ya? Un truco, amigo. Primero nunca empieces por el final. Yo sé que en Star Wars nos acostumbramos a empezar con los últimos episodios, pero lo ideal es empezar desde el inicio para poder, porque Angiotensina 2 es ya casi lo último. Empieza por el inicio. Mejor para que se te pueda quedar. A ver, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza la historia? Eso puede ser una pregunta, de hecho, para alguien de la próxima semana. ¿Quién quiere ayudarlo a Andrés? Muy bien, Jorge. Excelente. Tienes que ayudar. Son promos. Muy bien. ¿Cómo empieza la historia? Hasta el cansancio les he dicho que toda historia del proceso se inicia con un estímulo. Cada vez que digamos cómo empieza, empieza con un estímulo. ¿O no? ¿Por qué comes? ¿Por qué duermes? ¿Por qué no estudias? ¿Ves? La ausencia, es cierto, mira, aprovechando. La ausencia también de un estímulo repercute en una acción. La ausencia de la luz
repercute en que la pupila se dilate, por ejemplo. Al final se comporta como un estímulo, pero negativo o ausente, ¿no? Disminuye la presión arterial. Pero lo que quiero que recuerden, estimado amigo, ¿sí? Es que todo empieza con estímulo. Eso se dicho hasta el cansancio. ¿Sí? ¿Cuál es el estímulo para que se inicie todo el sistema? Ya esa es otra historia. Disminución de la presión. Pueden marcar disminución de la volemia si es la única clave que existe, sí. Pero la clave más idónea les he dicho que es la disminución del sodio, que es sensado. Porque la disminución de la volemia, que en realidad el Jorge como tal está bien, pero está mal, si queremos ser un poquito más específicos, porque no hay un volumómetro en tu cuerpo, es disminución de la presión en consecuencia por la disminución de la volemia. Porque sí tiene receptores de la presión, ¿o no? Son los varoreceptores. Receptor de volumen tal cual así específico no existe. Entonces, recuerda que todo estímulo también tiene que ser sensado. Ese es el segundo principio que tienes que tener claro. Entonces, el estímulo, en algunos exámenes de Perú, no te voy a negar que la clave es la disminución de la presión o la volemia. No te voy a negar que sí lo he visto como clave. Pero esa pregunta la hemos puesto 1000 veces nosotros. Y cuando le hemos puesto la clave siempre ha sido la disminución de sodio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese es el estímulo más real en realidad. Eso es lo que se sensa. Porque el sodio va a disminuir o va a aumentar. Va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque están perdiendo por la hemorragia, no lo sé. Por el escenario que se te ocurra. Pero estás perdiendo. Entonces, si hay menos, ¿al riñón le llega más o le llega menos? Menos. Menos, eso también lo hemos visto, porque el riñón se inmola, ¿no? Se sacrifica. Dice, no, está mal. Yo está mal, vamos a cuidarlo. El riñón dice, vamos a mandarle más sangre a otros órganos. El riñón recibe menos. Y si recibe menos, hay menos filtración, ¿o no? Roberto lo dice, si recibe menos sangre, ¿hay menos filtración o hay más filtración? ¿Qué piensas? ¿Hay menos o hay más? Si recibe menos sangre. Menos. ¿Cómo vas a orinar más? Si menos sangre. Pero bueno, la orina no es de la sangre, es del plasma. Pero para valorar el plasma hay que poner sangre. Entonces, hay menos. Entonces, este principio hace que hay menos, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar? Es menos filtración. ¿Qué pasa si después de Navidad no viene el camión de la basura por su zona? Toda la basura se va a quedar almacenada. Todos los elementos nitrogenados se van a quedar en el sangre. ¿O no? ¿O a dónde se van a ir? ¿O se van a evaporar? Entonces, tienen que ser el ojo. El riñón es un órgano excretor. Pero si no le estás favoreciendo su facultad, toda la basura, porque si no es basura, no, te estoy poniendo para que te acuerdes. Todo se va a quedar en la sangre. Y eso es malo porque se va al cerebro, hígado, cerebro. Entonces, en eventos más complicados son hallazgos que podrías hablar. Entonces, ¿el sensor de volumen no sería riñón? discúlpame, El sensor de volumen con PC no sería riñón pero directamente por el sodio, por la filtración. pero indirecto, porque no es un receptor de volumen tal cual, sino es la presión. La presión hidrostática que va a disminuir, ¿no? A ese nivel. Claro. Porque son presiones. Ahí juegan dos presiones, ¿no? La hidrostática y la oncótica. El volumen repercute, como muy bien dice David, es cierto. Por eso que la clave también te digo de que a veces se ha considerado como válida, ¿no? Si ustedes ven preguntas de banqueo nacional, la clave también es presión, pero, disculpen, volumen. Pero realmente si lo valoras como tal, el volumen repercute en la presión
Y en ese sentido, el sodio que disminuye es el que está jugando en eso, y el sodio es lo que se sensa en la mácula del aparato yuxta. Ahí empieza todo eso. Y gracias a ese sensar, se libera la Angiotensinógeno. aldosterona es el último. El angiotensinógeno. Tampoco. La La renina. renina. La renina. La aldosterona está bien, pero ¿cuál es? Sodio 6. Sodio 2. Renina. ¿Sí? ¿Y la renina qué es? ¿Qué es? Una enzima. Es una hormona, es una enzima. Entonces, por eso es importante, porque es un target. Si fuese una hormona, no podría ser un target. ¿Ok? ¿Y con quién juega? Con el angiotensinógeno que se liberó del hígado. ¿Sí o no? Vamos a poner el diuxil. Están imaginando lo que estoy hablando, ¿no? Ya lo hemos visto mil veces. Pero vamos a ayudar. Vamos a ver. Nos vamos a susurrar. Yo me imagino que cuando ven eso, ya saben qué. ¿A qué siempre dibujando? No es seguro. A ver. Renina, angiotensina, aldosterona, no sé qué será. Pero el eje, el dibujo, nos puede ayudar. Cuando uno normalmente, esos son a veces errores de universidad que cometemos en los primeros ciclos, ¿no? Que eso parece que es una presentación de una persona X. A veces infravaloramos, me incluyo en algún momento yo, los esquemas. Cuando toda la información realmente está solamente en el esquema, ¿no? Es lo que hemos tratado de compartir con ustedes desde que los hemos conocido, ¿no? Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Vamos a ver. Entonces, estamos ubicados aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ven el cursor? En el cursor estamos viendo y dice hipoperfusión renal. ¿Por qué? Porque hay menor perfusión. Porque hay menor volumen. Pero si queremos ser más específicos, ahí le agregamos lo del sodio que nos importa, ¿no? El sodio disminuye, es sensado. ¿Y por qué te pone como un más? Porque realmente ese es el estímulo, ¿no? Está estimulando y hace que se libere la renina, que está ahí, que es una enzima. Pero la renina va a jugar con un mediador que viene del hígado, que se llama angiotensinógeno. Y la renina lo que hace es transformarlo a angiotensina 1. ¿Estamos bien? Lo transforma en angiotensina 1. ¿Y qué va a pasar ahora? La angiotensina 1 más la ECA. Entonces, si ustedes ven aquí esto, gracias a la ECA se transforma en angiotensina 2. La 1 en la 2. ¿En dónde? En ambos órganos. Sobre todo más en los pulmones, que es también pregunta típica, ¿no? Si te dicen el único, si te dicen más, pulmones más, no es el único. ¿Te pone el único? Falso. ¿Te pone más? Entonces, en las células, justamente se da. Y luego de ahí, lo que tienes que recordar es cuáles son las propiedades de la angiotensina 2. La ECA es un target, también es una enzima. Ahí juegan los YECA. Los YECA no, algunos me dicen, el target son los YECA, no, los YECA es la familia. El target es la ECA, que es la enzima convertidora de enzima. ¿Qué medicamentos tenemos ahí? La y todos los líquidos. Preguntas típicas de esta familia. Son los medicamentos de primera línea para la hipertensión, pero de efectos secundarios más frecuentes la tos. Tos, la relación con la carie. Son preguntas típicas, ¿verdad? Entonces hay rojas, ¿no?
La renina es un target, sí. Ahí juega un medicamento que es el alisquiren. Ya, el alisquiren juega en la renina. Y ahí ya lo que hace, ya esto transforme ¿qué cosa? Tenemos en angiotensina. ¿Qué número? 1. Escuchen, eso también lo hemos visto en seminario 1 en cardio. Eso puede ser pregunta de cardio también, porque es cardio y es enérgico. Es presión. ¿Qué? La listina. Pero no es en el sistema. Pero entonces no se logra porque al final la listina es el sistema nervioso. Ok, Carolina. ¿Qué pasó? No está todo bien. Su partido está asustado de escuchar. Ya. ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿Tienen cuántas veces le hemos dicho? Lorenzo. Roberto. Puede ser pregunta de enseñar ayuda notable para Carlos. ¿Está claro? Muy bien, ¿verdad? ¿Están preparados para todo? Bueno, me están diciendo que está todo bien. Lo que le quería decir, Carolina, es: ¿estaba todo bien? Sí, después me estoy bloqueando. Ya, no, tranquila. Luego viene eso que yo se los había hecho tipo dictado. ¿Cuáles son las propiedades de la angiotensina 2? Eso también se nos dice. Primero, lo primero, como dijiste, ¿qué es lo primero? El sistema se llama renina, angiotensina, aldosterona. Lo primero, para que no te bloquee, que va a ser la aldosterona, secretar aldosterona. Les digo, propiedades de la angiotensina 2, secretar la primera, aldosterona. ¿Qué hace? Ahorita vamos a ver, pero secreta aldosterona. Luego, de ahí, ahora sí, la segunda, vasoconstricción, que está mediado por los receptores ATU. ¿Okay? Ahí actúan, por ejemplo, los ARA2. Los ARA2, ahí están los sartanes, son los ARA2. Son el medicamento de... Cuando tienes justamente el efecto secundario, cambia por ARA2. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué otra propiedad tiene, Pablo? Ahí deben empezar. Excelente. Aumenta la actividad adrenérgica. ¿Sí o no? ¿Podríamos ponerlo así? ¿O no? ¿Podríamos ponerlo así en el examen? Sí, porque el simpático es el adrenérgico. O sea, ahí es donde ustedes no se bloquean, ¿no? Cambio simpático para adrenérgico, convulsión. Y es lo mismo. Adrenérgico no es el simpático. Podría ponerles en el examen: favorece la acción de las catecolaminas. ¿Verdadero o falso? Pero es que es lo mismo, pues. ¿O no? Las catecolaminas son la adrenalina, las catecolaminas. Entonces, es lo mismo, pero expresado con otras palabras. ¿Qué otra forma podría expresarlo? No, de esa idea. De la simpatía. Como idea, decir cambiando la forma, ¿no? Para que no solamente se lea como simpático, digamos adrenérgico, catecolamina, ¿qué más? No hay otra forma. Favorece un incremento de la respuesta autonómica, ¿verdad? Porque autónomos simpáticos. También puede ser otra forma de expresarlo, la misma idea. En otras palabras, si tú tienes claros los conceptos, te pueda poner uno u otro, tú vas a poder siempre llegar a lo mismo, porque es la misma idea expresada con otras palabras. Por ejemplo, la vasoconstricción, ¿cómo más puedo expresarlo? Con incremento de la resistencia vascular, sí, también el mismo. Repercute en eso, ¿verdad? Favoreciendo el incremento de la presión, sí, porque eso aumenta la presión. Por eso lo doy como antihipertensivo los arados, ¿o no? Porque si no, no lo daría. Si marea,
disminuiría la presión, ¿cómo lo voy a dar para disminuir más? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra acción tiene? Favorece. Favorece también la secreción de la hormona antidiurética. ¿De qué otra forma podría expresarlo yo? Con otras palabras, favorece la liberación de la vasopresina. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Te ponen el otro nombre? Convulsión. ¿Verdad? Pero es lo mismo. Vasopresina, arginina, vasopresina es lo mismo. ¿De qué otra forma podría expresarlo? Ya, lo mismo, es lo mismo que explico. Otra. Favorece la expansión o predominio del solvente. ¿Podría decir? Sí. Podría decir que favorece lo que vendría a ser la retención del agua en el líquido extracelular. ¿En el volumen del líquido extracelular? ¿Podría decir eso? Sí. Entonces, estoy tratando de decir la misma idea de diferente manera, porque al final todo eso está retribuido al mismo proceso. ¿Qué otra más? ¿Ya no hay más propiedades? Sí, pues más AT2, sí, es cierto. También, es una. No lo habíamos hablado tanto, pero sí es cierto. Sí, eso es lo que uno más difícil, ¿vale? Pero sí se ve. Otra. Ajá, muy bien. Eso, por ejemplo, Rosa, sería la relación de la aldosterona, ¿no? En vez de poner aldosterona, podría decir favorece la reabsorción de sodio en la cara luminal por los ENaC. ¿Verdadero o falso? ¿Luminal? Vanessa, ¿qué dices? Luminal dicen por aquí, vaso lateral por allá, no sabemos luminal. Vaso lateral no, más bien está en la luz y quieres que regrese a la sangre. ¿Está bien? ¿Está claro, Enrique? Pero si te hubiera puesto favorece la reabsorción de sodio expresando el ENaC en la cara vasolateral. Bueno, falso. Entonces tienes que leer bien. ¿Sí? Si tú tienes claro el concepto, vuelvo a repetir. Así te lo ponga de cabeza, lo vas a hacer bien. Ok. ¿Y hay alguna otra? El remodelamiento cardíaco, ¿no? Juega con el remodelamiento cardíaco. Entonces todo esto ya no es tan complicado como quisiéramos, ya se hace un poquito más sencillo porque lo entiendes. Recuerden que la aldosterona se libera de la corteza de la glándula, de la corteza, que es la parte más externa, de lo que es la capa glomerular, corteza de la glándula suprarrenal. Y ahora, ¿qué hace la aldosterona? He ahí. La aldosterona, ¿a dónde se dirige? La aldosterona se dirige a lo que vendría a ser las células principales del túbulo contorneado distal y colector. En algunas preguntas de banco la que está más asociada al colector, ¿verdad? Pero usamos. Podría ser ambas, no son más. Entonces, si esta es la celulita, obviamente son varias. Aquí está la luz del túbulo, ¿no? Entonces, ¿qué cara será esta? Y esta es la sangre. Entonces, ahí tenemos la cara vasolateral. Tú lo que reabsorbes quieres que se vaya al plasma, ¿sí o no? No quieres que se vaya por la orina. Por eso es de que cuando tienes una pérdida de bulimia, tu cuerpo lo que hace es tratar de evitar que sigas perdiendo bulimia, con la finalidad de que incremente y de esta manera se pueda generar una reducción de química. Porque si quisiera que perdiera más, ¿qué va a pasar? Obviamente disminuiría más la presión, ¿verdad? Y tu cuerpo quiere también aumentarlo. En ese sentido, lo que va a pasar aquí, vamos a cambiar de color, es que la aldosterona
que hemos visto viaja por la sangre, ¿verdadero o falso? O por sinapsis. ¿Por la sangre? ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué tipo de hormona es? Esteroide. ¿Y eso para qué me importa? Porque esa propiedad hace que miren lo que pasa con la aldosterona. Ingresa. Si no fuera esteroidea, no podría ser eso. Y eso sí es importante. Entonces las cosas así cruciales, datos, sí tienen que ver bien. Las hormonas pueden ser peptídicas o pueden ser esteroideas. Las esteroideas son las que son liposolubles. ¿Qué significa que sea liposoluble? Que atraviesa el músculo. Entonces va a llegar aquí vamos a ponerlo aquí, al receptor de mineralocorticoide. ¿Por qué se llama así? Porque la aldosterona es un mineralocorticoide. ¿Ya? ¿Está bien? Llega ahí. ¿Por qué? Porque es liposoluble. Y al ingresar, ¿qué va a pasar? Se une a su receptor, se genera toda una cascada de respuesta nuclear, ¿verdad? Y lo que va a hacer es expresar dos mediadores que vienen a ser el ENaC aquí y el ROMCA. Algunos que estoy pasando por sus asientos veo que no dibujan nada. Algunos tienen una hoja inmensa y utilizan la esquina inferior aquí chiquitita para hacer un cuadrado. Y luego por eso es que no saben dónde ir. Y tienen 1000 hojas de cuadrado, úsenlo de cuadrado. Están ahí un cuadradito chiquito escribiendo. Luego van a revisar, no sé dónde se van a acordar. Los círculos de color verde, ¿qué serían? ENaC y ROMCA. Son los canales epiteliales de sodio y los canales de potasio. ROMCA de potasio, ENaC de sodio. Si hacen un poco de memoria, ustedes se habrán dado cuenta que de eso hemos preguntado bastante. En este primero no les ha venido mucho de eso. Entonces, tu sentido arácnido te dirá de que quizás pueda venir más en el final. ¿Sí? Porque ustedes son pasativos. Entonces, espero que sí. El ligando que viene a ser la aldosterona, ¿verdadero o falso? Ligando. Falso. ¿Debe? Verdadero, pues. Es un hormona, es un ligando. Si no, no se uniría un receptor. Los ligandos se unen a receptores. El ligando, que es la aldosterona, llega a su receptor y se expresa en estos dos canales. El ENaC lo que hace es reabsorber sodio. ¿De dónde está reabsorbiendo? De la luz, del túbulo. Es decir, se iba a ir a la orina. No está en la orina, no es orina. Se iba a ir, si seguía su camino, se iba a ir a la orina. Pero su cuerpo no quiere perderlo, porque ustedes saben que el sodio jala agua, entonces reabsorbe sodio. ¿Y qué va a hacer con el ROMCA? Secretas potasio. ¿Está bien? Miren las flechas. Debería poner esa pregunta de esquematizar, ¿no? Debería de esquematizar. ¿Qué opinan? Sí, muy bien. Pedido. Lo voy a agarrar aquí. Si fueran menos estudiantes creo que sí lo haría, pero son muchos para revisar. Pero deberían de entender, si ustedes el dibujo en la enfermedad que vamos a ver ahorita, ustedes tienen ese dibujo en su mente, que no es un dibujo tan complicado, es un cuadrado con dos círculos y un triángulo. ¿Qué tan complicado puede haber ahí? Es decir, ahí hay varias enfermedades solamente en ese cuadradito. Pero tienen que entender el cuadrado, que es una célula. ¿Sí? Yo me entiendo. No, Yo me todo entiendo. no. Sí, es doctor especial, ¿verdad? Yo me entiendo. Eso no es el Muy bien. Entonces, ¿esto es patológico? No.
Total, a mí no me importa lo normal, yo quiero lo patológico. ¿Sí? Pero tienes que entender eso. Reabsorbe sodio al agua, aquí también tendríamos que poner otro, vamos a ponerlo con un cuadradito rosado, ese sería una aquaporina. Las aquaporinas que están en la cara luminal, ¿cuáles son? Luminal. Disculpen, ahí me he equivocado y no me corrijan. Esa cara no es luminal, ¿ven? Yo me he equivocado. Laterales. Y no me dicen dos. Esa es la cara vasolateral. ¿Ven? ¿Sí? Me corrí. Hoy me estoy diciendo, ¿por qué? Luego veo que lo había expresado mal. Ya. Entonces, a ver, por ejemplo, esa cara no es luminal. Ahí yo me equivoqué, no vamos a hablarlo porque lo dije muy rápido. Esa cara es vasolateral. ¿Qué aquaporinas hay? 3 y 4. ¿Por qué es importante? ¿Qué me importa eso? Porque aquí, con este recién el agua, ven acá. No es con el senar. ¿Ok? Y como juegan en conjunto, pero tú dirás, ¿cómo? Porque en conjunto vamos a ponerlo todo en un solo esquema. Vamos a poner el color azul. Al mismo tiempo se había liberado este señor. ¿Quién es? La vasopresina. ¿Sí, seguro? Ahí. Llega, ¿y a dónde va? Al mismo. Pero ya no ingresa. No, este se queda aquí nomás. V2. V de... ¿Por qué es V? ¿Por qué es V? ¿Por qué es? Vasopresina. ¿Y si hay V2? Si hay V2, y ya está. Va. ¿Sí? Ok. Entonces, llega a su receptor, es esteroideo, si te pongo el examen, llega la aldosterona, no sé, ¿de qué hablo? Llega la hormona tiroidética a su receptor, V2, que es una hormona esteroidea. Sí. ¿Cuál? Es peptídeo, porque se está quedando ahí. Y está bien acoplada a las famosas proteínas que ustedes aman, las G. ¿Qué es? Y este mediador, que es un ligando, porque también es una hormona, no activa ningún GANAC, ningún ROC. Lo que hace es activar las aquaporinas, sobre todo la 2. Ahora el agua ya puede ingresar. Pero la aquaporina 2 está en la cara. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí. Lorenzo. ¿Este Manuel? Ya, ahora vamos, eso es lo normal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de toda de esta historia? Que al final, sea por una o sea por otra, lo que estás haciendo es incrementar el volumen, ¿verdadero o falso? Incrementas la presión, ¿verdadero o falso? Eso es lo normal. Lo normal. Ahora vamos a lo patológico. En lo patológico lo único que hace es bloquear o madre. El ejemplo, porque ya la primera mitad del curso vimos dos ejemplos. Vimos SIHA y vimos diabetes insípida. Faltó ver insuficiencia suprarrenal. ¿Quién quiere hacer el análisis de la insuficiencia suprarrenal con esta explicación? Que ya solamente es cambiar por lo opuesto, ¿no? ¿Alguien se aventura? ¿Eric? ¿Cómo que no? Sí, me aventuro con su ayuda. Ruth. Ahí, ahora sí todos escriben. Todos quieren escribir ahorita. No sé qué van a escribir ahorita. Dime. Una insuficiencia suprarrenal como tal, no se secretaría lo que se llama bueno. Exacto. Entonces, estimado yo, adelante. Y yo sé que parece lógico, pero lo que debió darse no se da. Pero explícalo aquí. Mira,
Bueno, según lo que Ya. le he entendido el dibujo, bueno, no se secretaría lo que es aldosterona. Pero ya. No Ahí se cambia de color por el color ¿qué color hemos usado? Hemos usado por el color negro. Ya, a ver, el color negro va a ser la insuficiencia suprarrenal. ¿Dónde sería el problema? la glándula suprarrenal. Ya, ahí. Este caso. Ponle una. Se lo quería. Eso, ¿no? Todo tiene que empezar de ahí. ¿Cuál es el caso más típico que ha venido en su pregunta de nada en el resultado que está practicando? Posterior a tuberculosis. Es lo que más ha venido. Dice que está maquillando. Excelente. Entonces, por cuestiones lógicas, muy bien, John ha empezado diciendo. ¿Qué he empezado diciendo él? Que se bloquea. Que lo que iba a suceder No se secreta no aldosterona. sucede. Entonces, dilo nada más. No se secreta aldosterona. En por lo consecuencia- tanto, en consecuencia no se van a activar lo que son los receptores NAC ni NAC, no, ENAC. perdón, ENAC y ronca. Hasta ahí. ¿Todos entienden eso? ¿Por qué no se activa el ENAC de ronca? Hay secreción de No se va a activar lo que es Porque el no hay receptor- ligando que esté llegando a su el receptor. receptor mineral Muy bien. Hasta ahí. Está muy bien. Yo lo entiendo porque lo sé. Tú lo entiendes porque lo sabes. Todos lo entienden. Cristian. Ya. Muy bien. Continúa la historia. Entonces, ¿Qué pasa? Por lo tanto, como dijimos, no se activa lo que es el receptor ENAC ni tampoco el receptor ronca. Por lo tanto, no va a haber el intercambio de sodio y potasio. No va a ingresar el sodio, no va a ya. salir el Entonces, ahí está el no problema. no se va a dar la reabsorción. Dilo. Esa adaptación de agua No se va a reabsorber el sodio al agua. y el agua en consecuencia. ¿Y dónde se va a quedar el sodio? Ponga ahí un puntito donde cree que se va a quedar. En la luz tubular. Miren, porque no se está reabsorbiendo. Debió reabsorberse, pero no se reabsorbió. ¿Dónde se va a quedar? En la luz tubular. En la luz tubular. Y si no se reabsorbe, ¿a dónde se va a ir al final? A la orina. A la orina. ¿Ok? Volumen. Excelente. Pero, ¿qué escenario del medio interno te va a dar la insuficiencia suprarrenal? Empezamos. ¿Contracción o expansión? Expansión, dice yo, va a decir chévere la seguridad, por más que esté mal. Pero expansión. ¿Contracción o expansión? Contracción porque sigue pasando. Contracción, dice Ruth también. ¿Pero por qué? Justifica, ¿no? Se respetan mal ellos. Ese se va a perder porque se va a hacer perder lo que es sodio. Es que el agua no va a ingresar. No va a haber resorción. A ver. Está bueno el debate, pero no es para. A ver, Enrique. No va a ingresar El agua agua. ¿A dónde? al extracelular. Al líquido extracelular, que es el plasma. El plasma es el líquido extracelular. No va a ingresar porque no hay ni sodio ni agua. Entonces, pero sobre todo el sodio también. El sodio es el catión más importante del líquido extracelular y no lo está reabsorbiendo. Entonces, si bien es cierto, hay pérdida en el EC, pero va a haber más pérdida de soluto o de solvente. Soluto, y que no se está compensando. Porque debió reabsorberse. ¿Debió ser reabsorbido? No. Entonces, si hay pérdida en el EC, pero hay más agua que soluto, ¿qué escenario será? Vuelvo a repetir. O sea, A ver, volvamos, es retrocedan, expansión. no se Expansión. compliquen. A ver. Hasta acá estamos bien, no llega. En realidad, esto sí no está del todo bien porque acá sería un medicamento, acá es el espironolactona. En realidad, es solamente eso, la insuficiencia. La insuficiencia es acá, no es ahí. Sino que esto no se activa y en consecuencia no se activa. Entonces, no se activa, no se expresa, no se reabsorbe el sodio. ¿Hasta ahí estamos bien? El sodio se queda en la luz y se puede ir a la orina.
Pero al no reabsorberse sodio, no jala agua, pero ya hay pérdida en el electro. Pero no se ha reabsorbido el sodio. Entonces, había existido una pérdida que al final no se está reponiendo respecto al soluto, porque el soluto no se está reabsorbiendo. Entonces, ¿qué va a haber más en el electro? Va a haber agua. A pesar de existir pérdida, pero en la relación soluto-solvente va a haber más agua, porque el soluto no se ha reabsorbido. Entonces, una expansión. Pero, tú sabes, el 75% del sodio no se retorna en el tubo proximal y lo demás ya sería en el más tubo. Sí. No se comentaría ahí. Pero sigue perdiendo también, porque es una pérdida. Recuerda de que estamos... El 5% del tubo proximal, eso sí se reabsorbe. De lo que es el 25%. La reabsorción de la mayor cantidad de solutos, tienes toda la razón, es en el túbulo contorneado proximal. Pero recuerda de que aquí tú valoras la relación ya final, porque tú estás en un escenario que es dinámico. Si bien es cierto, sigues recibiendo, pero ¿qué pasa si sigues perdiendo? Ahí es cuando dices Entonces, siempre es persistente. Exacto. Eso es algo que les comenté de repente y es muy buena tu pregunta. Es que los escenarios del medio interno no son estáticos, son dinámicos. Entonces, por eso que eso a veces les genera confusión. Si tú lo ves como algo estático, te puede generar confusión porque tú dices, pero si lo absorbió y aumentó, ¿por qué el otro aumentó, el otro perdió? Porque es dinámico. Y al final, mientras uno va ganando, el otro va perdiendo, pero el otro va compensando y se va haciendo un círculo. Si tú lo ves como una imagen estática, puede generarte mayor confusión. Si lo ves como algo dinámico, entiendes. Ok, es cierto lo que tú dices, absorbe, pero por el otro lado sigue perdiendo y por ese lado quiere compensar, porque este tiene mayor relación. Si bien es cierto, la otra es con solutos, pero este más con agua, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poder jugar? La relación del volumen. Y ahí es cuando se pierde pues, el equilibrio. Pero no es memoria. Espero. ¿No lo he entendido? Entonces sería una expansión. Por eso. Es que es contracción. ¿Cuál es la expansión? Si no estás absorbiendo. Pero tampoco está ingresando. Pero tampoco está. Pero tampoco está ingresando ni el agua ni el intercambio. Entonces está con lo que tiene Lo que adentro. pasa es que es así. Pierdes a predominio absoluto, hay más solvente, y lo que sucede es esto. Pero no es expansión, pues, sino que el LIC no está habilitado para tener mayor porcentaje, entonces ingresa más al LIC, pero le pierdes el LIC. Y el nombre y el apellido no es de LIC, es de LEC, porque el LIC compensa LEC. Bueno, eso lo hemos visto la primera mitad del siglo pasado en juicio. ¿Se faltó? Es que por eso está fallando en esa pregunta, porque no tiene claro ese esquema. Entonces, ahí por eso se están confundiendo en sí la insuficiencia, en diabetes insípida. Es un proceso dinámico. Mientras el LEC, por una parte, es cierto, está perdiendo, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en lo que vendría a ser el LIC? Gana. Pero entonces no sería expansión, pero el nombre y el apellido no es de LIC, es de LEC. El LIC compensa. Entonces sería contracción. Y pues, No, ahí no se está absorbiendo los meses. ¿Está bien? Tienes que volverlo a analizar. Expansión. Yo les sugiero, gracias John, muchísimas gracias. Les invito a que hagan en sus cuadernos, algunos no lo tienen, y por eso que a ellos se les está haciendo más fácil reconocer. Es hacer los 6 escenarios, son solo 6. Son solo 6. No son 1000, son 6. Y en los 6 hay situaciones en particular. Desde ahora les estoy diciendo de que eso sí o sí les va a venir. En el oral también de la próxima semana, así que tengan claro. ¿Ok? ¿Sí? Ok, revísenlo, ya los tiempos no saben nada, pero si tuviesen alguna duda igual nos la hacen saber.
De repente el fin de semana, de repente el doctor Silva no les comunicará, quizás haga un reforzamiento. ¿Ya? Aprovecha. ¿Ya? Sí. Sí, justo el doctor lo merece. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Todos. Muy bien. Está muy bien. Bueno, entonces lo que van a hacer es